Buenos días. Quien le habla en esta oportunidad es el alumno Jaime Robles, quien tiene el agrado de presentar el documental El Tusteno, obra escrita por César Vallejo en el año 1931 en España, Madrid. Dicha obra refleja el vivir de aquellas épocas en donde conoceremos a profundidad un movimiento de lucha contra la oligarquía que por entonces tuvo diversas manifestaciones. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue el menor de 10 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza. Inició su formación en el Colegio Escolar 271 de Santiago de Chuco. A los 18 años ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde comenzó sus estudios en letras, pero al poco tiempo tuvo que dejarlos por motivos económicos de su familia. Luego decidió estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la carrera de medicina, pero al poco tiempo desistió. Luego volvió a la carrera de letras, y en 1915 obtuvo su titulación. En 1919 empieza a trabajar en el Colegio Barros como profesor. Empezó a enseñar en el Colegio Nacional San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. Trabajó para periódicos y revistas. Escribió piezas teatrales, relatos y ensayos. Fue acusado y encarcelado injustamente por haber disparado a un soldado en Santiago de Chuco. Detenido 122 días en la estadía de Trujillo y fueron los últimos días más oscuros de Vallejo. Falleció el 15 de abril de 1938 a los 46 años en París, Francia. Nuestro documental se basa en el libro de César Vallejo Mendoza, Tusteno. Según su viuda Georgette, esta obra fue escrita en solo 3 semanas, en febrero de 1931, motivado por la editorial Zenit. Él había aceptado la propuesta de escribir una novela proletaria. En el caso del tungsteno, existe en Vallejo un evidente propósito social: la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la explotación de indígenas y los abusos contra los obreros de las minas. Igualmente, el ahogo de toda intentativa de independencia de esta explotación inhumana. Los hechos suceden en Quivilca. La tranquila vida de este pueblo se convierte en una alterada ciudad. Pero, ¿por qué se dio esto? Esto fue gracias a la circulación masiva de los dólares y los contratos. Por ende, crece el comercio. Las horas que vivían cerca de la empresa Mining Society los despojaron de todo, principalmente el comerciante José Marín. Después se puede leer una escena horrible, donde los personajes Mr. Take y Mr. Weiss toman parte en la violación de Graciela, la Rosada, y ellos entran en turno por orden de jerarquía social y económica. Los hermanos Marino, José y Mateo se enriqueciendo, robando y estafando como agentes al servicio de la empresa Mining Society. Son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscritos al ejército, así como de los trabajadores para la empresa. La captura de dos indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos. La muerte de este último hace que todo el pueblo se levante y la posterior represión de este mismo. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna, en ellos se ve ilustrado una inhumanidad indescriptible. Se refleja también en la crueldad de los germanes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El audaz Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Finalmente se dan discusiones y reflexiones políticas entre Servando Guanta y Leonidas Benítez. El herrero Guanta les habla del movimiento revolucionario mundial, en el que todos los injustos explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes serán liberados. Benítez se muestra reticente, pero finalmente acepta ponerse al servicio de la causa de los obreros. La empresa norteamericana Mining Society se hizo dueña de las minas de tungsteno en el pueblo de Quivilca, en el departamento del Cusco. Tras la llegada de dicha empresa, la tranquilidad del pueblo se convierte en un pueblo bullicioso y alterado por la circulación masiva de los dólares. Al inicio, cuando los generales y trabajadores de dicha empresa Mining Society, los pobladores o soras como ellos llamaban, sirven como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseían a la empresa.
Los gerentes y altos mandos de la empresa insultaban a los pobladores o también llamados soras, diciéndoles indios brutos, raza indeleble, servil humilde. También la empresa se aprovechaba de los trabajadores que trabajaban como mineros en las minas y los trataban como esclavos. Graciela, o más bien conocida como la Rosada, era la amante de José Marino, que era el dueño de un bazar. Ella era una muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros, y empurpuradas mejillas candorosas. Ella y sus dos hermanas, Teresa y Albina, huyeron de su casa a Quivilca, donde se dedicaban a hacer y vender, embriagándose por su oficio con sus consumidores. En el suceso que le pasó a la muchacha, comienza con la reunión de gente de poder y de José Marino por la despedida de su viaje en su bazar. Ya una vez que todos estaban ebrios, José Marino propone jugar a la Rosada al cachito, donde sale ganando el comisario Baldassari. Marino de inmediato envió a su sobrino Cucho en busca de la muchacha, quien llegó a los pocos minutos. El exceso de licor provocó tal degeneración que la Rosada, que se llamaba Graciela, fue poseída por todos los presentes. Al principio, la Rosada se estaba negando a las exigencias de José Marino, pero este le había dado una droga a la que él llamaba tabacazo, la cual embriagó hasta privarla, y también la embriagó de un solo vaso. La muchacha fue víctima de múltiples violaciones y abusos por todos los presentes. Ella no llegó a ver la luz ni el amanecer y murió por efecto de la droga que le administró José Marino. Trabaja como ayudante en la azucarera Roma, del Valle de Chicama, cerca de Trujillo, en la costa norte del Perú, perteneciente a don Vicente Larco Herrera. Es allí donde toma conciencia de la terrible situación de los indios, donde era testigo de la explotación de los trabajadores. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tuxteno. Mucho se ha hablado de la carga fuertemente ideológica y política de esta novela, donde demuestra que el propósito social era la denuncia del abuso y la explotación de la clase dominante del imperio norteamericano y el servilismo de la clase dominante frente a este. Los personajes son caracterizados esquemáticamente. Se exagera el desinterés de los indios, que desconocen el valor del dinero, y se pone énfasis en la codicia y la crueldad de los suministradores y contratistas de la mina. La división simplista de los personajes entre buenos y malos resulta evidente, pero no es por ello que el tuxteno adquiere relevancia, sino porque constituye uno de los pasos más firmes en el desarrollo de la novela indigenista. Servando Huanca y el valor de la justicia. Servando Huanca es uno de los personajes más resaltantes en la trama de la historia de la novela El Tuxteno. Un hombre herrero del pueblo de 30 años de edad, muy inteligente, un indio puro de salientes pómulos, ojos pequeños y brillantes, pelo lacio y de color negro, talla mediana y sobre todo el líder obrero y solidario de la revolución indígena.
Personaje de una audacia y valentía extraordinaria, pues es el único que percibió cómo la desigualdad de derechos y la injusticia residía en el pueblo. Un hombre que se atrevió a levantar la voz pidiendo justicia y desafiando con ira y venganza hacia las grandes autoridades del pueblo. Es así pues como Servando Huanca se dolía, más por solidaridad o si se quiere por humanidad contra los mandones que por causa propia y personal, viendo la injusticia hacia los pobladores como algo desgarrador e inhumano. Lo que él buscaba es una prosperidad y serenidad en el pueblo, percibiendo que la injusticia por parte de los altos mandos no trae más que dolor y tristeza en la comunidad. Con esto, en la novela, Huanca tiene la postura valiente de héroe, creando una rebelión contra la empresa Mining Society, a quien proclama como unos ladrones y asesinos con los peones, vengando así los males que esta entidad ha infligido a la población indígena. Culminando la novela El Tuxteno con la unión de Servando Huanca y Benítez, al iniciar una rebelión de los indios contra los opresores. El Tungsteno es una obra de Vallejo donde refleja los actos más deshonrosos de corrupción, desde la instalación de una empresa minera para extraer el mineral a través del contrato de indios que son sometidos a trabajos forzados y mal pagados, hasta el abuso y violación de una mujer por parte de altos cargos. Otro punto importante sobre el abuso de la empresa Mining Society se ve reflejado en la suspicacia de estos, por engañar y estafar a los pobladores para intercambiar sus tierras por objetos que llamaban su atención, o tenían un costo mínimo. Los peones eran terriblemente abusados. Graciela. Huanca fue uno de los primeros que había rodeado a los gendarmes y a los yanacones. Asimismo, fue uno de los primeros en protestar a favor de estos últimos ante la subprefectura. El resto había tenido miedo a intervenir en tal abuso, por lo cual este simple herrero pasó a serse guía y animador del movimiento, con lo cual pudo ayudar a su pueblo a conseguir la paz que él tanto quería alcanzar. Personalmente, Huanca había sufrido muy raras veces los abusos de los de arriba. Este llegó a unirse algunas veces con sus compañeros de trabajo y de dolor en pequeñas asociaciones o sindicatos rudimentarios, y allí le dieron periódicos y folletos en que leyó tópicos y cuestiones relacionadas con esa injusticia que él conocía y con los modos que deben emplear los que la sufren, para así poder luchar contra ella y hacerla desaparecer del mundo. Personajes principales tenemos 15. El primer personaje es Mr. Tight, es el gerente de Mini Show. Segundo personaje es Mr. Witt, es el subgerente de la empresa norteamericana. Tercer personaje, Javier Machuca, es el cajero de Mini Show. Cuarto personaje, Baldassari Rubio, es el ingeniero de la empresa. Quinto personaje es José Marino. Él trabajó como un comerciante. Sexto personaje, Baldassari. Él es el comisario del asiento minero. Séptimo personaje, Leonite Benítez. Es el agrimensor y ayudante del ingeniero Rubio. Octavo personaje, Mateo Bon. Es el hermano de Juan Marino, el superfecto. Noveno personaje, Ortega. Él es el alcalde. Décimo personaje, Graciela, la protagonista La Rosada. 11 personajes, Teresa y Albina. Ellas fueron las hermanas de Graciela. 12º personaje, Isidro Yepes. Era un muchacho indio analfabético en el cual las personas se burlaban de él, porque no sabía ni escribir ni leer. 13º personaje, Braulio. Él era un muchacho ayacuchano que vino de muy lejos. 14 personajes, Laura. Era la muchacha sirviente de los hermanos marinos. Y quinto personaje era Luna, el juez. Asimismo, Vallejo mostraba denunciar mediante dicha obra los peligros imperialistas en el Perú, que se realizaba por intermedio de las transnacionales mineras, cuyo único interés es el mayor lucro posible, en lo cual no tiene escrúpulos en expropiar las tierras de los nativos, pagar a los obreros salarios ínfimos y cometer una serie de crímenes, abusos y tropelías
contra la población local. Sin embargo, para el autor, la esperanza se ilumina a través de idealistas que se proponen luchar por la justicia social. Finalmente, es importante mencionar que la obra plantea una cruda realidad, que es explotación del hombre por el hombre, la poca justicia para algunos, leyes inhumanas y a favor de algunos privilegiados y los representantes de la justicia manipulados por el poder político y económico.